El aire. A este nivel, no seas cojudo. El aire. A este nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, lunes 20 de mayo del año 2024. Les pido 20 segundos y entramos directamente a la entrevista que hicimos con Ronald McLean. Dale. Converso con don Ronald McLean Avaroa, bisnieto de Eduardo Avaroa, ¿correcto? Así es, Carlos. Bueno, Ronnie, hace tiempo que dejaste la práctica política, pero no la política para analizarla, para opinar o para finalmente aportar con alguna idea. ¿Cuántos años estuviste en la política? Mire, empecé, Carlos, a mis 26 años, hasta el año 2003, que tenía 54, y ahí me retiré y me vine a Estados Unidos a enseñar, después de la campaña presidencial del 2002, donde representé a ADN en esa campaña presidencial. Y entonces, desde entonces, estoy fuera de la política activa, pero sigo en la militancia boliviana permanente. Claro. Ahora, vos sos la persona que introduce a Jeffrey Sachs en Bolivia. Así es. ¿Cómo? A ver, comenzó Jeffrey Sachs, era una idea de la ADN. Al no llegar a la presidencia, vos incluso lo presentás acá al otro lado porque sabías lo que podía lograr. Sí, mira, el general Banzer me encargó la elaboración del programa de estabilización de Bolivia para la campaña del 85. Yo estuve trabajando con la gente de él, que habían sido sus ministros y demás, todos eran mucho mayores que yo. Sí. Y se sentaban cada noche a fumar, a tomar cafecito y a hacer bromas y avanzábamos muy poco en el programa. Entonces se me ocurrió llevármelos a Harvard una semana y ahí ya trabajamos a full. Y ahí se unió al equipo Jeffrey Sachs, lo trajimos a Bolivia y entonces nos empezó a colaborar. ¿No fue contratado entonces siquiera? No cobró nada al venir. Nosotros hicimos una vaquita para el pasaje entre los que habíamos ido allí y no cobró. Después no sé si cobraría ya al gobierno de Bolivia, cuando ya se estableció el nuevo gobierno, pero por nosotros fue ad honorem. Harvard no me cobró nada por una semana que nos estuvo ahí trabajando con profesores, haciendo seminarios. Estaba Larry Summers, Sachs, Samuel Huntington, la crema y la nata de Harvard trabajando en el tema de Bolivia. ¿No crees que fuera bueno tener una conversación de este tipo ahora? Porque ¿cuáles son los paralelos que pones entre la época de la UDP, la crisis que hubo, probablemente más grande en porcentaje, pero no sé si más peligrosa que en este momento, considerando el cuánto ha avanzado el mundo y lo frágil que se ha convertido esto? ¿Cómo lo ves? ¿No sería bueno tener algo así? Absolutamente necesario. Mira, más que nunca, incluso más que antes. Antes teníamos una clase política en lo económico, por lo menos de muy alto nivel. Fernando Romero, mismo Gonzalo Sánchez de Lozada, Fernando Illanes, tú te acuerdas de todos ellos,
Claro. gente de muy buen nivel y gente con mucho mundo, ¿no es cierto? En ese entonces la UDP gobernó solo 3 años. Como tú recuerdas, el doctor Siles cortó un año de su mandato y llamó a elecciones adelantadas. Entonces, el daño, si bien fue muy grave en cuanto a los efectos de la inflación, de la hiperinflación, fue una de las más altas del mundo, de que se tenga noticia, y es por eso que Jeffrey Sachs se interesó tanto en trabajar con nosotros. Era un caso único. Él era un macroeconomista que a través de su trabajo en Bolivia, como dice en su biografía, se transformó en un economista de desarrollo y quedó obsesionado, y de Bolivia fue a Rusia, Unión Soviética, entonces Polonia, etc. Entonces ahora tenemos casi 20 años de daño profundo, o sea, la crisis es mucho más grave, hay una desinstitucionalización enorme. Antes, más que todo, mal que mal, el doctor Siles mantuvo el Banco Central, las instituciones más o menos estables. Intocado. ¿Perdón? Intocadas, no se metía con el Banco Central, no se metió con la institucionalidad del Estado. No, porque era un hombre patriota, era un hombre que de verdad quería Bolivia, era un hombre honesto y un hombre que apreciaba la institucionalidad, porque ya le había tocado ser presidente en los años 50 y reformar la economía, y fue el hombre fuerte, duro, que resolvió la crisis que dejó el doctor Paz después de su primer periodo. Bueno, si debiéramos pensar en la mente de lo que ocurrió hace 40 y tantos años, yo no soy muy amigo de la idea de que se hable de que hay ciclos de cada 20 años, tiene que haber cambio. El cambio se genera por otro tipo de cosas y por otras necesidades. Hay países que después de los 20 años siguen creciendo y se les sigue yendo bien. Caso contrario, estuvieras cambiando en Europa, en los países de primer mundo, estuvieras cambiando permanentemente modelo y todo, y sin embargo no ocurre porque les está yendo bien, ¿no es cierto? Lo que pasa en nuestro país y en mucho de Latinoamérica es que ha habido una tensión permanente, Carlos, entre la modernidad y lo tradicional, si quieres llamarle así. Por ejemplo, ha tomado 40 años preparar el gas en Bolivia. Desde los contratos de los años 70 con Geisel, el general Banzer, hemos pasado por el año 93, casi 20 años después, que firmamos los contratos con el Brasil. A raíz de eso se hizo la capitalización, se logró traer inversión petrolera a Bolivia, desarrollar las reservas y más que todo construir los gasoductos y demás. Cuando la mesa estuvo lista, después de casi 40 años de preparación, se la comió Evo Morales en 18 años o en 15 años, ¿no es cierto? Entonces, esta tensión permanente entre abrir Bolivia a la inversión, país pobre, sin ahorros, la inversión es el ahorro de otra gente que confía en un país y la traemos acá. Pero Bolivia ha tenido muy poca capacidad de captar capitales extranjeros por su política errática, desde la guerra del Chapo, la nacionalización de Standard Oil, la nacionalización de la gas. Todo eso ha sido celebrado en Bolivia como hechos importantes, han sido un desastre para la economía boliviana y para su desarrollo. La historia oficial de Bolivia engrandece a los nacionalistas cuando han sido los otros, sus contrapartes, los que han logrado el avance poco a poco de Bolivia. Ahora, ¿te parece correcto hablar solamente de 16 años cuando el gobierno de Arce es una continuidad perfecta con otra cara nada más? Así es totalmente correcto. Es una continuidad perfecta, pero con la agudización de los efectos porque se les acabó la plata. O sea, esto andaba más o menos bien y la gente más o menos contenta, mientras había mucho que gastar sin preocuparse en el orden, en la inversión, en la defensa de los derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Desde el 2005 a la fecha ha habido un proceso progresivo de destrucción institucional, pero peor aún, Carlos, este es el caso más claro de subyugación, de colonialismo, de dependencia que hemos tenido en toda la historia de Bolivia. Por eso que creo que llegar al 2025 no podemos celebrar la independencia de Bolivia. Al contrario, tiene que ser el año de que se reconquiste la independencia de Bolivia. La política de Bolivia se hace en Cuba, se hace en Rusia, se hace en Irán. Estamos totalmente entregados a esos países
que son por otro lado, como le llamaba alguien, el eje del mal. Mira, pasó todo esto y como vos decís, nos perdimos un buen rato, no sabíamos qué hacer. Había plata, entonces con plata la pobreza es llevadera, pues, ¿no es cierto? Pero después, ¿cómo haces? ¿Perdón? Así es, la pobreza es llevadera. Claro. Entonces, más allá de todo esto, uno comienza a mirar, yo digo, en el país han habido, y esto te lo voy a tocar para más adelante, en el país han habido desde la guerra del Chaco, 3 momentos claves en política. El primero es la revolución del 52, nacimiento de Falange primero y del MNR, porque es imposible separarlos, ¿no es cierto? Es imposible, por lo menos en el primer doble sexenio, que son los 12 años tan dramáticos para el país, porque tuvieron evidentemente cosas buenas, pero también tuvimos campos de concentración, tuvimos todas estas cosas que uno no los puede dejar abajo. Después de esto, hay una innovación política. Acordate que vienen las guerrillas y la guerra de guerrillas, la violencia, la Asamblea del Pueblo, etcétera, etcétera, que no sabíamos para dónde iba el país. Y después viene los 7 años de Banzer, pero no había un cambio fundamental en nada de lo que estaba haciendo, hasta que al movimiento de la izquierda revolucionaria, al MIR, se le ocurre hacer lo que yo llamo una conversión con fe. Dijo, convirtámonos en demócratas. Y fíjate cómo pelearon a través del entronque histórico y el convertirse a ser demócratas. Y el tercero, nos guste o no nos guste, así lo hayan hecho mal, es el momento del movimiento al socialismo. Y fíjate, cada uno de esos 3 tiempos de la política boliviana, mirás para atrás, y ninguno había sido parte de gobiernos anteriores o no había participado en las cuestiones de gobierno, y probablemente por eso más o menos resultó el asunto, porque la idea del MIR se convierte en una idea de todos, a preservar la democracia, la revolución de la democracia, etcétera, etcétera, y en el movimiento del socialismo lo echaron abajo y trataron de construir otra cosa. ¿A vos te preocupó todo esto y últimamente saliste a hablar y hay gente que te está dando con un fierro para hacerlo más suave que digamos? ¿Qué persigue Ronald McLean? ¿Por qué? Porque fuiste y hablaste con... A mí me parece que más bien tu crítica de la reunión que hubo en Washington es muy suave, porque yo no entiendo cómo puede haber políticos que se reúnan durante 3 días en un evento diferente y no se sienten entre ellos a conversar qué hacen con el país, Ronnie. Porque así es, Carlos. Ahora dice que no se sentaron a hablar del asunto. Y se han contradicho, etcétera. Pero eso es el detalle, fíjate. Sí. El elefante en la casa, el elefante en el cuarto, es la necesidad de unir a la oposición con un mecanismo idóneo, transparente e imparcial. Y eso no veo otro, y vemos el éxito en Venezuela, el éxito en la Argentina, de tener una primaria de la oposición solamente para elegir uno que lleve el estandarte de la oposición. O sea, por 15 años hemos estado repitiendo la receta de ir por separados y hemos perdido cada vez y todas las veces. Entonces no podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. No, además tenemos la suerte ahora de ver el ejemplo de Venezuela. Nadie mejor que Tuto Quiroga para conocerlo y lo desconoce. Venezuela ha logrado finalmente unir a la oposición después de 20 años o más. Finalmente crear un liderazgo capaz de incluso delegar autoridad, nombrar candidatos, etcétera, con total solvencia moral. Eso lo ha dado, ¿qué? El voto ciudadano. Y eso es lo que nosotros deberíamos buscar para tener una oposición legítima, una oposición unida y una oposición coherente. Entonces, sí, dime. Te decía, con un pequeño riesgo. El gobierno es capaz de hacer exactamente lo mismo que hizo Maduro, desconocer absolutamente esto, pero si vos te adelantás a lo que pueda hacer el gobierno, estás ganando lo que se llama en política legitimidad. Y la legitimidad se la consigue en la calle, no se la consigue en los cuartos. Exactamente. Y esa es la gran virtud. Mira,
ante la inacción, inexistencia, inoperancia de la oposición por tanto tiempo, porque no es ahora, son años ya que la oposición está media dormida en el volante, ¿no? Ahora necesitamos activar una oposición ágil, multifacética. Queremos 5, 6, 7, 8 candidatos precandidatos a la presidencia que salgan a Bolivia a hablarle de la alternativa, vayan a enamorar al país, muestren fuerza, muestren iniciativa, muestren juventud, muestren, tú sabes, todo aquello que un buen político tiene que hacer. Eso tiene que ser multiplicado por 5, 10, 8 veces. Finalmente llega la fecha, se someten a una primaria y ahí gana el que sea más popular, el que tenga más capacidades de enamorar al electorado, de darle una alternativa. Sabemos que la dirigencia actual no ha logrado hacer esto. Se ha desgastado una y otra vez, no logran dar un proyecto alternativo, se han comprometido demasiado con el gobierno, han sido funcionales en muchos casos. Yo admiro a la gente que hace oposición en Bolivia porque es muy difícil, yo lo entiendo, pero también tenemos que entender que ya no podemos repetir los mismos actores con el mismo librete por 15 años siguientes. Ni en el teatro se puede hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, ahora es el momento de buscar y abrir las cláusulas, las esclusas para que entre gente nueva, joven. Debemos en un mecanismo para que entre otra gente a fortalecer. Se debe hacer una primaria con la participación de los políticos actuales, ¿no es cierto? Pero no necesariamente a la cabeza, pero tampoco podemos hacerla prescindiendo de ellos. Ellos tienen una responsabilidad y deberíamos todos los mayorcitos, ¿no es cierto?, ayudar a que se abra la democracia en Bolivia, vote todo el mundo en una primaria sin restricciones y se presente cualquiera a la candidatura que crea conveniente, haga su campaña, porque al final de cuentas no podemos permitir una política restringida como lo que yo llamo una licencia de corso, que son algunas personas que solamente tienen el privilegio de tener partido, de tener candidatos, de presentarse a las elecciones. Abramos el sistema. A ver, ¿cuánto te influye el hecho de haber sido asesor de Luis Fernando Camacho y de no haber logrado todo esto? ¿Estás haciendo un mea culpa? Oye, ¿no fuimos capaces de hacerlo? Mira, fue una gran lección, Carlos. Yo estaba retirado ya de la política como lo estoy ahora, pero no estaba inactivo. Hoy me considero un activista intelectual de la política dando ideas. Yo no soy un operador, no estoy en política, no voy a intermediar, no voy a hacer lobbying, pero la experiencia cuando Luis Fernando Camacho fue muy, muy, muy enriquecedora para mí como persona. El día que cayó Evo Morales, cogí el primer avión y me fui a Bolivia a ver cómo podíamos ayudar para consolidar eso. Y ahí me di cuenta que las agendas eran más personales que colectivas, que no había lo suficiente patriotismo para ver la imagen grande, el cuadro grande de Bolivia. Y hoy día estamos en una situación, Carlos, como tú mejor sabes, que el país realmente se nos muere. Paz Estenssoro podría repetir su frase fácilmente hoy en día. Esta es una situación muy especial donde no se trata de quién es presidente. No es el tema personal. Este es el momento en que Bolivia tiene que unirse con generosidad, porque tenemos que sacar a Bolivia de lo que está y no podemos repetir los errores. Entonces, realmente esa fue una gran lección. Cuando me pidieron que sea el director nuevamente del partido, etcétera, dije, esta vez yo voy a ser imparcial, me voy a colocar al medio del cuadrilátero y voy a tratar de acoger a las partes para que hagamos una campaña y una política constructiva que saque al país de lo que está. ¿Qué tan fácil o difícil puede ser? Nosotros ya tuvimos un tiempo de conversaciones, de acuerdos. El país se manejó dentro de una institucionalidad que efectivamente le faltaba un montón de cosas, pero iba camino hasta, yo diría hasta el 2000, cuando de nuevo el grupo de San Pablo ya reunido, el foro de San Pablo, ya Hugo Chávez presidente y todas estas cosas, y el intento de recuperar al EGTK para que lo tumbe a Banzer y luego a Tuto Quiroga con la guerra del agua, y ahí comenzó de nuevo, pero pese a eso el país se sobrepuso,
se sobrepuso, pero fíjate que quedó golpeado porque ya no fue lo mismo, ¿no? Mira, el movimiento al socialismo es un proceso que arranca ya en los años 60. Nunca fue democrático, como lo dijo Elizabeth Burgos en una entrevista, ¿no es cierto? En su primer intento fue Venezuela, que era una democracia funcionando, y el MIR mismo estaba en la revolución. O sea, la revolución nunca ha sido democrática, ¿no es cierto? Claro. Ellos se vieron en la necesidad, la izquierda se vio en la necesidad de entrar a defender la democracia, porque era el único juego en el que podían participar de alguna forma, y que también los gobiernos militares se prestaban a abrirse. Ese proceso, sin embargo, ha seguido una especie de pulseta entre la izquierda y, digamos, la modernidad, los liberales, etc. Y han ido ganando poco a poco, al punto que, por ejemplo, en el caso de nuestro partido, el ADN fue colonizada por el MIR, ¿no es cierto? Prácticamente, imagínate que le pusieron del candidato a la vicepresidencia al general Vance, nada menos que a Motete Zamora, claro, que había tomado las haciendas de Bedoya, que había hecho guerrilla, que era el dirigente del Partido Comunista chino, nada menos. Sí. Bueno, esto fue un boicot y un sabotaje a ese pobre partido que lo dejó herido de muerte. Y luego pues lo dejaron morir, ¿no es cierto? Crearon un nuevo partido que se llamaba Podemos, que no pudo hacer mucho, que tenía la estrella roja como símbolo electoral, etc. Y de ahí viene un periodo en que el MIR desaparece misteriosamente, ADN se destruye, el MNR está derrotado y le abren el camino al MAS. Y todos entran felices en el proceso, ¿no? Amigos y no amigos, ¿no? Izquierdistas, que después la izquierda se convierte en la siniestra, y tenemos este monstruo que ahora nos está gobernando, que además ha prescindido de muchos de los hombres honestos de la izquierda. Sí, eso es lo que yo llamo cuando se convierte en la conversión sin fe, pues. Ellos no creían en la democracia. Para nada. Sí, y no creían en el mercado y no creían en la modernidad. No. Han seguido insistiendo en las economías estatuales, el centralismo, el verticalismo y el fascismo en el fondo, ¿no? Sí, estos son los años 60, pues, ¿no? Son los años 60 repetidos. Te pido un corte porque el Zoom nos exige, pero seguimos ahorita, ¿sí? Con gusto, cortamos, claro que sí. Y volvemos, te mandamos de nuevo el link, ¿ya? Dale, gracias. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros 2 meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Bolden, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certeza para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando, Santa Cruz. Estimados contribuyentes, recuerden, solo hasta el 7 de junio estamos descontando el 10% a vehículos e inmuebles y el 8% a las actividades económicas. Tus impuestos son obras. Gestión Johnny Fernández Alcalde.